damos la bienvenida a la doctora Gabriela Martins, es abogada, especializada en temas de discapacidad. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Por favor. Acá estamos. Bueno, porque ayer el Senado de la Nación ratificó esta ley de discapacidad y pese al veto del Gobierno Nacional. La realidad le dijo no al veto. El Congreso le dijo no al veto. A mí, en lo particular, me parece que fue un acto democrático que hay que resaltar. El poder legislativo lo que hizo es ejercer su función de control frente a un comportamiento que entiendo por parte del Ejecutivo ha sido absolutamente arbitrario, carente de justificación. Me parece no, estoy absolutamente convencida que todo lo que tenga que ver en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, el Estado no se puede correr. Aparte tiene obligación constitucional el Estado de asistir. Entonces, esta ley, que es de cumplimiento inmediato, que el Poder Ejecutivo no va a poder hacer absolutamente nada, la va a tener que reglamentar y ya es de cumplimiento inmediato, va a venir a reforzar todas las otras leyes que existen y debemos seguir trabajando, porque también las leyes hay que cumplirlas, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué implica esta ley? ¿Qué es lo que estipula, lo que esta está ley, normando? sí, esta ley lo que plantea es el aumento del nomenclador, es decir, el nomenclador para personas con discapacidad se detuvo en diciembre del 2024, con lo cual esto trajo aparejado que los prestadores dejaran de alguna manera de trabajar, no porque no quisieran cumplir con su trabajo, sino porque el dinero que iban a cobrar no se condecía, aparte a eso le tenés que sumar que las obras sociales no pagan contrafactura. A veces ni siquiera dan cobertura, con lo cual los padres se ven en la obligación, porque no les queda otra alternativa, que pagar las terapias. Y hoy estamos atravesando una situación muy compleja, con lo cual, desde lo económico, no todos los papás tienen la posibilidad de cubrir terapias que generalmente son un montón. No es una sesión de psicología a la semana, por ejemplo, por decir algo. Entonces, esto lo que hace es poder poner el nomenclador, actualizar el nomenclador y empezar a plantear las obligaciones por parte, que ya la tenían y la seguirán teniendo, las obras sociales de la cobertura en todo lo que tenga que ver con materia de salud. Claro. Pero bueno, hay que reacomodar porque vos podés aumentar el nomenclador. Ahora, si vos aumentás el nomenclador, pero la obra social no te da la cobertura, o te va a pagar con un nomenclador aumentado 5 meses después, ¿qué es lo que ocurre? Claro, la realidad es que en esto de materia de discapacidad no es solamente, esto es un paso, que me parece fantástico, ya me parecía irracional que no se trabajasen en contra del veto, pero bueno, todavía el sistema sigue siendo muy adverso. Yo el otro día daba una charla y preguntaba si yo les preguntaba a cada uno si ellos consideraban que teníamos que tener una sociedad inclusiva, seguramente la respuesta, si yo te digo, ¿vos estás de acuerdo con una sociedad inclusiva? La respuesta va a ser sí. Ahora, si todos individualmente pensamos y decimos que sí, ¿por qué como sociedad no somos inclusivos? Porque la realidad es que no somos inclusivos. Le tenemos mucho miedo a la discapacidad. Yo entiendo que las palabras que conllevan la discapacidad son muy pesadas, ¿viste? Síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, retraso mental, pero son reales. Y si nos quedamos en eso, no avanzamos, no les damos las herramientas a nuestros familiares para que puedan salir adelante. Sobre todo porque está comprobado los avances que hay cuando están esas herramientas a disposición. A ver, si una persona con discapacidad no tiene las herramientas, a ver, la convención habla de una sociedad discapacitante. Sí. Y esa terminología que no me canso de explicarla, me parece maravillosa. A ver, si una persona en silla de ruedas no puede ingresar a un café
porque no hay una rampa, el problema no es su silla de ruedas, el problema es el café que no tiene la rampa para que él pueda tomar un café. Bueno, la semana pasada hablamos con una mamá de un chiquito, Valentino, sí, que está en la silla de ruedas, que es una silla de divino, ruedas sí, que eléctrica, y sí. lo maneja como un joystick, y que habían decidido, estaban en la plaza allí de Santa Marina, y me dice, vamos a tomar un helado. Y no tenía por dónde, tenía que circular por la calle porque no tenía rampa, o tenía rampa para subir una calle, pero no para bajar. Observá la rampa de Rodríguez y Belgrano. Tenés para bajar la plaza, pero si vos mirás, tenés que hacer diagonal en el Automóvil Club. Claro. Bueno, entonces, esas cosas concretas, ¿no? De ir a tomar un helado, ¿no? Y él movilizado en su silla. Sí. Bueno, a ver, eso es lo que pasa. A ver, yo planteaba, por ejemplo, en el municipio o en lugares en los cuales vos tenés, porque también es cierto que cuando entra una persona con discapacidad, la gente ya como que, viste, no sabe. A ver, si es ciego, la persona empieza a gritar porque pareciera que tampoco te escucha. Bueno, claro. Entonces, ahora, por ejemplo, en un municipio, en ANSES, alguien con un problema, con una persona, si no ve, bueno, tenés formularios en sistema braille. ¿Cuánto te puede costar hacer 4 formularios, 5 formularios, ponele, en cada repartición? En la ciudad están los datos de, ponele, ¿no? La a ver, discapacidad. o un empleado que conozca el lenguaje de señas, o por ejemplo, mi hijo que tiene una dificultad en el entendimiento, a ver, un formulario con preguntas claras si tiene que hacer un trámite. A veces nos pasa que nos dan formularios que ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que nos están preguntando. Entonces, a ver, esto de creer de que la discapacidad o yo hago políticas en materia de discapacidad haciendo rampas, esto no es por... Las rampas es una herramienta, una parte. Ahora, vos tenés que hacer rampas, tenés que hacer una municipalidad accesible, tenés que hacer un montón de cosas que ni hablar en la temática de salud. Es decir, si una obra social no va a ser sancionada porque no da la cobertura cuando tiene la obligación, bueno, a ver, ahí ya estamos en problema. Yo siempre digo lo mismo, a ver, trabajo en materia de discapacidad, en materia de salud, haciendo juicios, amparos, porque las obras sociales no cumplen. Si las obras sociales cumpliesen, yo estaría dedicándome a otra cosa, ¿entendés? Entonces, sin embargo, tengo demandada un montón de obras sociales. Si a veces, ante la demanda, la justicia tampoco actúa, que la realidad es que actúa, pero después el mecanismo, mecanismo administrativo de la obra social es tan complejo que vos vas, intimás, se pierden los papeles. Entonces, hay un reacomodamiento. Ahora, estamos mirando la discapacidad de manera diferente que hace unos años atrás. Pero volvemos lo mismo, de inclusión, poco y nada. Entonces, hay que seguir transitando este camino. Se ha avanzado un montón. Yo, por ejemplo, a ver, todo esto que salió a la luz de la Agencia Nacional de Discapacidad y todo este escandalete que se ha armado. La realidad es que esto viene pasando hace un montón de tiempo y que hoy el colectivo de las personas con discapacidad esté y sea importante para todos los periodistas por una cuestión, a ver, que se ponga la luz en las personas con discapacidad por la existencia de un acto de corrupción, la verdad que me da mucha pena. Se tendría que poner la luz. Porque ustedes vienen exactamente, hace muchos exactamente. años. No porque no se tenga que tratar. No, a ver, pero a ver, hoy se dio, ¿no? Sí, pero hoy hablan todos los noticieros de las personas con discapacidad y la falta de política porque hay un hecho de corrupción, pero esto venía pasando siempre. Y yo no los escuché hablar así con tanta vehemencia de que los gobiernos, y esto no es un gobierno de ahora, viene desde hace mucho tiempo. Entonces, hay que seguir trabajando, yo no me quejo, al contrario, festejo. Para mí cada paso que se da es fundamental. Sí, es como un escaloncito más, exactamente, ¿no? Pero todavía nos queda un montón de cosas por trabajar. ¿Y las sanciones a las obras sociales ante incumplimientos? ¿Esto se da? Sí, ¿A las obras les conviene más pagar una multa que no cumplir? A ver, en materia general, a mí, yo, por conocimiento de causa, habiendo trabajado en una obra social, en idioma, yo un día hice el planteo y lo que me dijeron fue, nos conviene más atender a los amparos que, por ejemplo, dar la cobertura de atenciones domiciliarias, por ejemplo.
vos decís así, vos decís, bueno, claramente esto está mal, porque hay una ley que te plantea, pero bueno, el tema es esto, las leyes están, si nosotros tenemos convenciones, tenemos leyes nacionales, leyes provinciales, ahora, si no actuamos esas leyes, si no las ponemos, o si no exigimos el cumplimiento de los derechos, porque a ver, los derechos que están en las leyes no son privilegios. A ver, esto tiene que ver con algo que te corresponde. Si no lo peleamos, y el ámbito para pelearlo es en la justicia, bueno, la verdad es que ya como sociedad vamos a estar demasiado complicados. Creo que es también muy desgastante para Uf. las familias, porque estás con la situación de atender y demás, y con los impedimentos. Es No, mucho aparte desgaste. pero aparte vos imagínate, que vos tenés que, a ver, yo hablo de esto porque que es lo que conozco, porque no me quiero imaginar si vos tenés un familiar con otro tipo de enfermedades. Sí. Pero en este caso particular, ya de por sí tener un niño con discapacidad o tener una persona con discapacidad es sumamente complejo. Implica un montón de cuestiones. Si a eso le tenés que sumar que la psicóloga, la psicopedagoga o la acompañante te dice que no va a trabajar más porque no le alcanza el dinero. Vas a la escuela y te dice que una escuela común no, que lo tenés que mandar a una escuela especial porque no tiene acompañante. La escuela común te dice que si no tiene acompañante te lo tenés que llevar. Eso está fuera de la ley. No conseguís acompañante o el acompañante te cobre y a vos no te alcanza el dinero. Claro. Vas a la obra social y te dice que no. Llega un determinado momento que vos decís, ¿Qué haces? wow. Claro. A ver, Claro. a eso sumás que hay profesionales excelentes y hay profesionales, viste, que vos decís... A ver, yo me acuerdo cuando mi hijo tenía 12 años que la psiquiatra me dijeron, ¿por qué no lo llevas a Favaloro para ver si vamos bien encaminados en la temática de la educación? Y a mí una psicopedagoga de Favaloro me dijo, ¿para qué insistís con la electroescritura de tu hijo? Si tu hijo no va a escribir en la vida, tiene un techo, así tal cual. A mí se me caían las lágrimas de impotencia. Si yo no hubiese decodificado eso que me dijo... ¿Te quedás con eso hoy? Mi hijo, yo me quedo con eso, Favaloro. No lee ni escribe, nada. Favaloro, y lo traigo y lo transformo en un potus. Y la realidad es que entre todo el equipo del AU y yo y el papá dijimos, bueno, a ver, basta de tanta cosa. Vamos por donde él quiera y con las ayudas que él puede. Y hoy Lautis termina el secundario, transitó su escuela en una escuela común, va a terminar el secundario, música. hace música, va a trabajar, está en la farándula, Claro. Se va caminando, lee con dificultad, pero lee. Bueno, a ver, sí, faltan un montón de cosas. Pero de ese diagnóstico... Pero no Claro. va a poder hacer absolutamente nada. Olvídate a tener independencia, poder manejarse, poder hacer mandado. Hubo un camino. Es un abismo eso. Es un abismo. Ahora, llega un determinado momento que también es cierto que las familias se agotan porque la realidad es que cada uno sabe, porque a veces vos tenés otros hijos, no podés, no te da el dinero. A ver, que un chico con discapacidad se quede fuera del sistema porque el Estado no los ayuda cuando ellos económicamente como familia no pueden, me parece de un acto de absolutamente discriminatorio, de una falta de sensibilidad y empatía. El Estado tiene que estar ahí, ya sea municipal o provincial. Bueno, vos, papá, mamá, ¿no te alcanza para pagar a algún acompañante terapéutico? Bueno, el Estado tiene que estar, porque ese chico se fue del sistema y no lo recuperás más. Con esto que decís, ¿no? Con estos, porque cualquier pasito, cualquier logro es un montón. Es un montón. A la nada es un montón. Es un montón. Claro. Entonces, si está fuera del sistema, si vos agarrás hoy y hablas con una persona con discapacidad grande, está más enojado por todos los problemas con los cuales tiene que atravesar que por su propia discapacidad. Exacto. Entonces, ¿por qué una persona con discapacidad, Valentino, por qué no puede estar con su silla de ruedas transitando? Hoy, si llamás un remis, para que te sube una silla de ruedas a un auto, porque tenés que trasladar a una persona de un lugar al otro, el remisero te dice que no te sube la silla de ruedas. Claro, eso es. A ver, entonces vos decís, bueno, un auto, la remisería, un auto pongan. Que esté, claro, en condiciones claro, en adaptadas. condiciones de subir Claro, a ver, entonces,
viste, los cafés, los los restaurantes tienen que tener rampas, tienen que tener baños. Una persona en silla de ruedas tiene derecho a tomar una cerveza en la vereda. No le entra la silla de ruedas en la mesa te queda acá arriba si tenés la silla. Entonces, no está pensado para una sociedad inclusiva. Ahora, si yo seguramente agarro a ese dueño y le pregunto, che, ¿estás de acuerdo con un boliche inclusivo, un tandil inclusivo? Me va a decir que sí. Hay elecciones, los paseos en Tandil. Bueno, esto de los paseos... Ninguno es accesible, ninguno es accesible. Bueno, y esto no es de ahora, y esto lo vengo diciendo de hace mucho tiempo. Entonces me parece que tenemos que mirar un poquito y ver cómo rearmamos esta mirada que tenemos hacia no solamente las personas con discapacidad, sino a toda la población. ¿no? Es decir, a ver, en qué lugares vos vas ayudando y en qué lugares vos vas abriendo otros espacios y otros caminos. Gracias, Gabriela, como chicos, siempre, gracias, por ayudarnos con a este tema. Gracias, hasta luego. La doctora Gabriela Martí, abogada especializada en temas de discapacidad.